El colectivo Generación Esperanza nos hace una cordial invitación para este 30 de noviembre al ciclo de cine a 7 años de la transformación, y hoy vienen a contarnos todo al respecto. Rodrigo, Jimena, por favor, cuéntenos de qué se va a tratar este evento. Vamos a hacer 2 proyecciones de 2 documentales de Epigmenio Ibarra. El primero es Esto Soy, que es un documental acerca de cómo fue que Andrés Manuel fue construyendo el movimiento que lo llevó a la presidencia. Y luego, un segundo, seguido de esa proyección, vamos a tener un conversatorio con fundadores de Morena en la Ciudad de México, y además con fundadores de la Magdalena Contreras, porque ahí es donde vamos a hacer este evento. Luego vamos a tener una segunda proyección que va a ser, ¿cuál es la segunda? Es Crónicas, y fue a Palacio, Crónicas de una transformación. Esa, que es básicamente pues la documentación de cómo fue el sexenio de Andrés Manuel, y luego otro conversatorio. Con esto, ¿qué es lo que queremos? Por un lado, recordar cómo fue el origen del movimiento social que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y por otro lado, cómo fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que sacó a más de 13 millones de personas de la pobreza. Es decir, es un homenaje a lo que ha construido la Cuarta Transformación desde antes de ser gobierno y qué se ha hecho bien hasta ahora. Y en estos conversatorios, ¿qué es lo que queremos? Escuchar a quienes construyeron nuestro partido, no solamente, y que hoy son figuras a nivel nacional, pero también quiénes son los militantes de más abajo que siguen en pie de lucha y que formaron, por lo menos en Magdalena Contreras, pues parte fundamental de ese movimiento, ¿no? Eso es lo que queremos hacer fundamentalmente. Sí, y fíjate que yo agregaría un poco que queremos sobre todo que sea una fiesta, ¿no? Pensamos como, y fíjate, lo sacamos un poquito antes de la convocatoria que sacó la doctora, la presidenta, de marchar, bueno, de concentrarnos en el Zócalo para celebrar todos los triunfos que hemos alcanzado en estos 7 años. Entonces, estábamos pensando justo que necesitábamos hacer una fiesta de esto, ¿no? Y creo que de pronto es necesario como hacer una pequeña pausa y recordar, ¿no?, las cosas que le dieron sentido a todo lo que estamos alcanzando, porque creo que de pronto fue como muy rápido para todas y todos. 1 o 2 años, los primeros años después del 2018, como de mucho crecimiento y de hacer muchas cosas, y de repente, al menos mi percepción, nuestra percepción es que de pronto había una falta de sentido, ¿no?, de qué es lo que estábamos construyendo. Entonces, que digo, constantemente se subsanaba, ¿no? Y platicábamos, y estaba la figura de Andrés Manuel constantemente recordándonoslo. Ahorita está la figura de la presidenta constantemente recordándolo, pero creo que sí es importante como militantes reunirnos y platicar por qué hacemos esto, ¿no? O sea, qué es lo que queríamos, qué es lo que hemos logrado y qué es lo que queremos, ¿no?, a futuro. ¿Y dónde va a ser? La cita es este domingo 30 de noviembre en el Cine Víctor Manuel Mendoza, en la Magdalena Contreras. Entonces va a ser una proyección pues en pantalla grande de estos documentales, y bueno, también les contamos que tenemos varias invitadas especiales que seguro van a estar muy contentos los militantes que nos acompañen. Va a estar, entre otras personas, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, que es fundadora de Morena. Va a estar Pati Ortiz, que también fue secretaria de jóvenes en los primeros años de Morena. La primera secretaria. La primera secretaria nacional de jóvenes va a estar, que es Pati. Va a estar Fernando Mercado, que actualmente es el alcalde de Magdalena Contreras. Va a estar figuras del Comité Ejecutivo Estatal, exdiputados, los primeros diputados federales que tuvimos como movimiento también van a estar. Entonces, pues es un evento que es encontrarnos, festejar estos años, recordar de dónde venimos y pensar hacia dónde queremos seguir yendo. Entonces, esa es la invitación. ¿De qué hora a qué hora? Vamos a empezar a la 1 de la tarde. A esa hora arrancamos el primer documental. Y vamos a estar cerrando por ahí de las 6. Ok. Y fíjate que ese primer documental, el de Esto Soy,
yo me acuerdo que yo lo veía en todos lados porque fue parte de la campaña del 2018. Entonces, todo el tiempo se estaba proyectando de que en ciertos lugares formaba parte, ¿no? En los mítines de campaña también se ponía Esto Soy. A mí invitaciones a hacer como cineclubs, círculos de estudio en ese momento, proyectar Esto Soy, ¿no? Porque pues sí era un poco bastante cómo llegó Andrés Manuel de ser un dirigente social en Tabasco a convertirse en el gran dirigente social del país en ese momento, ¿no? Entonces, fue chistoso incluso volverlo a ver ahora que lo hicimos para el conversatorio, porque me dio hasta nostalgia, ¿no? De las veces que lo veía y yo así de ya hasta estaba aburridísimo de que siempre el mismo, y ahorita volverlo a ver fue lindo, ¿no? Ujú. Claro. Y conservar los principios que dejó Andrés Manuel López Obrador, porque pues ahora que ya no está él, hay que Sí. seguir impulsando esos principios básicos. Y bueno, en cuestión de políticas públicas, ustedes que han estado trabajando en Magdalena Contreras, con Morena, con el movimiento, tanto de base como de ya institucional, ¿cuáles han sido los logros en términos de políticas públicas para el movimiento? Yo creo que una de las herencias más valiosas que dejó Andrés Manuel López Obrador, y que creo que además los gobiernos locales lo retoman muy bien, es el tema de los programas sociales. Porque los programas sociales, la derecha los tuvo satanizados mucho tiempo, como no los querían, no les gustaban. Y hoy en día los programas sociales son una parte fundamental de nuestra política social para sacar a la gente de la pobreza y para combatir la desigualdad económica que existe en este país. Entonces, los programas sociales no solamente fueron reivindicados por la Cuarta Transformación, sino que la propia derecha ya no puede decir que está en contra de los programas sociales, porque eso es antipopular, porque la gente necesita transferencias para seguir construyendo una vida digna. Y no solo los reivindicamos política y culturalmente, sino que se quedaron plasmados en la Constitución. Entonces yo creo que el tema de los programas sociales es de los más importantes. Creo que hay otro tema que sobre todo trae la doctora Claudia Sheinbaum y del que no se habla lo suficiente, que es el tema de buscar igualdad de género en los núcleos agrarios de este país. Porque todos los núcleos agrarios, ejidos y comunidades tienen una representación política, pero muchas veces está solo monopolizada por hombres. Entonces, no hablamos lo suficiente de cómo construimos este tiempo de mujeres también con las mujeres rurales y campesinas. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes temas que falta por encontrar la igualdad total, y que la doctora sí tiene muy claro que se tiene que construir. Entonces, yo me quedaría de momento como con esas dos. Yo pensaría, fíjate, que es el tema de la comunicación. Porque, digo, y él hasta en el retrato su retrato presidencial, ves que tiene así como no sé cómo se llama, es glifo, ¿no? De habla. Bueno, se retrató con eso porque creo que algo que inició como política pública y que ya no va a ser muy difícil que lo quiten, es la transparencia y el dar día a día la cara y decir, estamos haciendo esto, responder preguntas, etcétera, porque no estaban acostumbrados a eso, no estábamos acostumbrados a eso. Estábamos acostumbrados a que el presidente salía cada 6 meses a dar un informe y si querías hablar con él, había un gran muro, ¿no? Y hoy día, digo, además de las redes sociales, pero hay varias cosas que han cambiado. Pero entre ellos tiene que ver la voluntad política, ¿no? Y esta voluntad política se vio reflejada, creo yo, en varias políticas públicas, pero sobre todo a nivel social. La gente, al estar acostumbrada a estar escuchando lo que hace su gobierno todo el tiempo, creo que cada vez es más difícil que estén despolitizados, ¿no? O sea, y es algo que creo que sobre todo se ve cuando se acerca la campaña, pero creo que en general todo el tiempo ya se está hablando de política en las calles. Y eso es un gran logro porque si no le interesaba a la gente, pues decían, pues quien sea es lo mismo, ¿no? Venga, quien venga es lo mismo. Yo me acuerdo que eso se escuchaba todo el tiempo en el 2012, en el 2000, o sea, se escuchaba todo el tiempo, ¿no? Venga, son lo mismo, entonces no, sea Juana o Mengana, no importa.
Y ahorita no, o sea, creo que sí hay un proceso de politización muy importante que echó a andar Andrés Manuel, que se vio reflejado en políticas públicas y que ya nadie va a poder echar atrás, ¿no? Y con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos a platicar un poco acerca del 15N. Ustedes como jóvenes nos van a decir la verdad sobre el 15N. Muchas gracias.